Continuamos creando historias. Mi nombre es Carlos Mitru. Confidencias a la carta. El maestro Jorge Toribio Cruz Montiel, en colaboración con LO. Y bueno, continuando con estas confidencias a la carta, no olviden seguirnos todos los miércoles porque tenemos definitivamente a invitados de lujo. Y en esta ocasión aquí con el maestro Jorge Toribio Cruz Montiel, que bueno, pues no es ni el tequila ni coñac ni nada, pero pues son las aguas del imperialismo yanqui, ¿verdad? Así es de que si gustan que la diabetes se les quite, tomen agua del imperialismo yanqui. Aquí estamos, Jorge Toribio. Me parece extraordinario estar aquí en este lugar lleno de, como dicen algunos de los títulos de tus libros, río de escombros. Aquí tenemos que sacar infinidad de historias, pero sobre todo vámonos ahora con este libro del Grupo Atlacomulco, Revelaciones 1915-2006. Hablemos de los cachorros de la revolución. Hablemos del robo del botín, de cómo se fue gestando precisamente este grupo Atlacomulco y que hoy en día pues deja estos vestigios de corrupción que permean en toda nuestra sociedad, desde la parte política, religiosa, pero ya estaremos abordando. Platícanos primero cómo se da este grupo y por qué es un grupo que está muy florido de corrupción y no casado con esta cuestión de que la sociedad también tenga beneficios de todo lo que se vive a nivel político, amigo. Bueno, el Grupo Atlacomulco en efecto está considerado como un grupo inexistente, de hecho en realidad no existe. Y no existe en términos legales porque no está protocolizado ante un notario público, pues como una sociedad, un club, una asociación, o una institución, o incluso algún negocio, ¿no? Entonces, pues no tiene ninguna validez. Sin embargo, se maneja esta congregación de gente como al estilo de las mafias, ¿no? Sobre todo de las mafias sicilianas. Es decir, ellos se reúnen, tienen su propio consejo incluso, y se reúnen en las casas o en los negocios pues de la élite de la agrupación Atlacomulco, ahí es donde hacen los pactos, ¿verdad? Incluso hasta en el Palacio de Gobierno del Estado de México, como en su momento lo hicieron en Los Pinos, ¿verdad? Para sus jugadas políticas, empresariales, incluso hasta religiosas, que después hablaremos de eso. Entonces sí existe, muy por debajo del agua, tiene sus propias normas, sus propios reglamentos, ¿verdad? Y lo que tratan, bueno, pues es de mantenerse unidos precisamente para seguir ocupando posiciones destacadas en la política, sobre todo en su madriguera que es el Estado de México. De hecho, Carlos Jan González, en una entrevista que le hace un periodista estadounidense en la década de los 90, pues habla de esto, ¿no? Dice, le preguntan, oiga, ¿existe el Grupo Atlacomulco? Prácticamente dice sí o no, y Jan González le responde al periodista: lo que existe en el Estado de México es un grupo de personas que precisamente dicen, es decir, él da a entender que hay una agrupación y que curiosamente en toda la República Mexicana esa agrupación, la del Estado de México, no solamente es la más importante, sino la que le pone el ejemplo a todas las demás agrupaciones que son menores y que en términos generales prácticamente no las hay en la República Mexicana. Así es, y que esta estructura, bueno, tiene un precursor, tiene un nombre, Maximino Olmos Montiel, que se gesta así como se ve en el libro del Grupo Atlacomulco 1915. ¿Cómo se fue dando esta construcción, mi querido Jorge, a tal grado que en nuestros días vemos una política plagada de corrupción? Sí, Maximino Montiel Olmos resulta un político de la vieja guardia. Él surge al calor de los años revolucionarios, estamos hablando de 1915 a 1916, cuando él se da cuenta, ¿verdad?, de que se necesita en Atlacomulco una renovación, un cambio, precisamente, ¿verdad?, porque los alcaldes pasados pues ya estaban muy amañados y prácticamente era también un grupo político del porfiriato. Entonces él decide que haya un cambio en las estructuras políticas del lugar y es quien se encarga de aglutinar a una playa de aliados.
La intención entonces, por lo que arrojan las investigaciones, era de que Maximino Montiel Olmos deseaba que hubiera mayor justicia y paz social en el municipio de Atlacomulco, es decir, era un representante fiel de las causas justas, de los campesinos y sobre todo de la clase obrera del lugar. De hecho, pues se convirtió en un gran líder y Jan González, repito, incluso lo llegó a declarar en un discurso que salió publicado, por cierto, en un libro, donde cuando él va a Atlacomulco en su campaña para gobernador, habla y dice: al líder de pueblos, Maximino Montiel Olmos, le da el agradecimiento, ¿no? Porque aparte este cacique impulsó a Carlos Jan González también en la política, ya en la década de los 40. Entonces, a Maximino Montiel es una figura clave, definitivamente. Sin él no se puede entender la historia del Grupo Atlacomulco, porque él es quien lo forja, él es quien lo empieza a nutrir, y la idea, bueno, pues se convierte al final de cuentas, con el apoyo de los campesinos, sobre todo de aquella región, pues en un cacique. Y su periodo, digamos, de poder dura de 1915 al 16 hasta 1942, cuando llega un nuevo gobernador al Estado de México, que es Alfredo Zárate Albarrán, con quien empieza curiosamente a tener choques. Zárate Albarrán ya quiere una renovación también en varios municipios, ¿verdad? Quiere quitar a los viejos caciques, y entre ellos había decidido quitar a este señor Maximino Montiel Olmos. Y entonces surge un enfrentamiento sanguinario, brutal, a pesar de que Maximino Montiel había sido un gran amigo de Alfredo Zárate Albarrán, lo llegó a apoyar en varias campañas políticas, sobre todo para senador y también para su campaña a la gubernatura. Fue una traición. Fue una especie, sí, de traición, porque Zárate Albarrán aparte rompió con muchas otras gentes, incluso del Estado de México, relacionadas o vinculadas con él en Toluca. Incluso a sus propios amigos los vetó. Zárate Albarrán, obviamente, ¿verdad?, presiona al cacique Montiel, y este no quiere entregar su poder, ¿verdad?, y lo manda a matar. Lo manda a matar 2 veces. Maximino Montiel tiene 2 intentos de asesinatos enviados por Alfredo Zárate Albarrán. Después del segundo, cuando Maximino reúne a su gente en Atlacomulco, después de esa reunión, como a los 8 o 10 días, según las evidencias, pues es cuando asesinan a Zárate Albarrán. Curiosamente, quien mata a Zárate Albarrán, Fernando Ortiz Rubio, había estado dentro de la reunión que se había gestado en Atlacomulco, porque él era amigo, camarada de Maximino Montiel Olmos, una vieja relación de hacía muchos años de su familia con el entonces candidato a la presidencia de la República, Pascual Ortiz Rubio, que visita el Estado de México en la década de los 20, por ahí así, a fines de los 20, y llega junto con el entonces presidente de México a inaugurar una obra a Tlacomulco, que había sido edificada por el grupo de mi abuelo Maximino Montiel, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a surgir toda esta relación, y de esto hay fotografías, hay la información oral que se me confió, ¿verdad?, acerca de esto, etcétera, etcétera. Entonces matan se dice, ¿verdad?, que en realidad que fueron los hombres de Atlacomulco entonces los que, al parecer, están implicados en ese magnicidio de haber asesinado a un gobernador que era Alfredo Zárate Albarrán. Aunque la gente quiera checar otras cosas que también tienen que ver con el asunto, como Pascual Ortiz, Fernando Ortiz Rubio había estado enamorado de Erlinda Barbabosa, la esposa de Alfredo Zárate Albarrán, etcétera, etcétera. Todo eso, una relación que también es cierta. Por eso tal vez mi abuelo se colgó de este señor, un personaje también en la política del Estado de México, para que se llevase a cabo el crimen. Gracias a este magnicidio, pues es cuando surge ya el grupo Atlacomulco. Pasan de controlar en un territorio que es el Atlacomulco, pues a controlar el Estado de México, así. Y de buenas a primeras. Un control que nadie se dio Pues sí, cuenta. porque tú cómo te explicas que un municipio que entonces estaba considerado como de segunda o tercera categoría a nivel estado, o sea, no era fuerte en términos empresariales, en términos económicos, en términos de la agroindustria, en términos de lo que tú quieras, Atlacomulco no era un municipio de importancia. Así es. Aquí el clero, ¿qué importancia va tomando dentro del grupo Atlacomulco? Porque si bien hay figuras
que son parte del clero y que le dan forma a este grupo que se va consolidando ya por los años 50, 60. Sí, bueno. ¿Cómo se va gestando esta unidad y cómo va también este grupo identificándose con estas atrocidades dentro de la política, dentro de la corrupción? Sí, yo creo que esa es una vieja enseñanza que ya venían acarreando los de Atlacomulco, porque esto lo voy a revelar por primera vez, aunque ya lo digo en audiovisual o en este tipo de programas, ya lo dejé plasmado en un libro. En la década de 1920, ellos estuvieron implicados en el magnicidio nacional del entonces presidente electo de México, el general Álvaro Obregón. Y esto es algo que sí la historia no tiene registrado. Yo me encargué ya de sacarlo a la luz en el 2017 en un libro que se llama El Cártel Atlacomulco. Resulta que Maximino Montiel Olmos tenía un pariente político porque se casa con una mujer de importancia del pueblo que se llamó Eulalia Flores de la Vega, y esta señora doña Flores de la Vega era sobrina de un alto jerarca de la Iglesia Católica Mexicana. Estamos hablando de Maximino Ruiz y Flores, que había sido entonces, en ese periodo de la década de los 20, incluso hasta los 40, que fallece a fines de los 40, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando viene el magnicidio de Álvaro Obregón, Maximino Ruiz y Flores era arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de México y tenía vínculos muy sólidos y cercanos con quien asesina a Álvaro Obregón, es decir, el famoso hombre relacionado con el clero que fue León del Toral. Y Maximino Ruiz y Flores, aparte, era el consejero espiritual, ¡Válgame Dios! El consejero espiritual del amante de León del Toral, que se llamó una de las concepciones Cabrera de Armidia, creo que sí era Cabrera de Armidia, era su consejero. O sea, incluso, bueno, ya hay más información acerca, te estoy platicando a grosso modo, de cómo todo este grupo religioso estaba implicado con ella, pero había otro clérigo que también era pariente de Maximino Ruiz y Flores y que también resultó un alto clérigo mexicano que se llamó Leopoldo Ruiz y Flores. Leopoldo Ruiz y Flores tenía sus familiares venían también de Atlacomulco y eran a su vez familia. Todos se asociaban. Todos se asociaban, pero Leopoldo Ruiz y Flores era en ese momento el arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla, que estuvo súper implicadísimo con León del Toral y con esta Concepción. Que esta Concepción pues era una mujer dedicada a cuestiones religiosas también, ¿verdad? Y bueno, pues va resultando que todos estos más otros... Todo doble moral, por lo que se ve, se está gestando. Sí, confabularon, entre otros intereses, obviamente ya también de corte político, del orden civil, para asesinar curiosamente, a Álvaro Obregón. Entonces, hay una tradición tremenda entre toda esta dinastía y familia del grupo Atlacomulco que he logrado ir de poco a poco la familia desentrañando. Vélez. Sí, por supuesto. Bueno, ya viene después, ¿verdad? Este otro obispo que fue el primer obispo de la diócesis de Toluca, que estudió... Eso ya fue casi que... Eso fue no fue en 1951, cuando okay. él lo declaran lo declaran obispo de la diócesis entonces de Toluca. Hoy es arquidiócesis ya de todavía en esa época era estaba diócesis. la catedral, porque eso ya fue hasta el 76. Exactamente, pero Arturo Vélez Martínez entra al seminario a estudiar, reclutado por Maximino Ruiz y Flores. Reclutó a muchos de Atlacomulco para que ingresaran al seminario en el Distrito Federal, así como el grupo Atlacomulco pues ha reclutado en la política a muchos de Atlacomulco. ¿Qué papel jugó aquí el clero en este momento, por ejemplo, gestándose con la familia Vélez, con Arturo Vélez, que fue una figura, un personaje muy importante en el Estado de México? Bueno, Arturo Vélez Martínez
se convierte en obispo de Toluca en 1951, cuando su primo hermano, Alfredo del Mazo Vélez, era el señor gobernador. Entonces hay una confabulación para también decir, bueno, si te estamos controlando a nivel nacional la arquidiócesis metropolitana con Maximino Ruiz y Flores, pues de pasadita hay que ya tener el control de la diócesis de Toluca, porque curiosamente en ese periodo de gobierno, en el de Alfredo, es cuando se hacen todos los preparativos para que Toluca fuese declarada por primera vez, bueno, diócesis. O sea, ellos manejaron todo el asunto, ¿no? Tenían obviamente el poder a través del arzobispado. El maestro Jorge Toribio Cruz Montiel, en colaboración con LO